Buenas noches, estimados alumnos y alumnas. Vamos entonces a iniciar esta clase, esta primera clase virtual, pues empatando y recordando en qué temas íbamos. Conforme a el contenido programático, esta noche o el día de hoy vamos a analizar el tema de la flexibilización y el tema de las MAS, los medios alternativos de solución de conflictos. En tratándose del tema de la flexibilización, podemos iniciar indicando que analizando la historia de nuestra querida y amada Colombia, en la década de los 80 precisamente surgió un florecimiento de los servicios tecnológicos y técnicos en los países y una división muy evidente entre países desarrollados y subdesarrollados o países emergentes que en esa época se llamaban. Y había una legislación laboral que en concepto de algunos y por supuesto el gobierno de esa época consideró que era necesario pues hacer una serie de reformas, como se está planteando en el día de hoy con la emergencia sanitaria en la cual estamos pasando. En esa época se habló también de la flexibilización laboral para efectos de crear empleos, la misma situación de hoy en día. Y como en esa época y seguramente en esta también ocurrirá, siempre a costa del trabajador. Qué tristeza esa situación. Siempre que se piensa en mejorar la productividad del país, siempre se toman medidas que en últimas mejoran la situación de los trabajadores. Pues en aquella época, en el 80, a raíz de ello hubo unos estudios contratados por el gobierno nacional denominados el Consenso de Washington, que precisamente planteó una serie de medidas aplicables a los países en vía de desarrollo para que precisamente exploraran y miraran las nuevas circunstancias y que conforme a esas nuevas circunstancias pues se requería también unas nuevas realidades jurídicas, entre otras cosas también caracterizado por las reformas técnicas y tecnológicas que indudablemente indicaron que era necesario mejorar la competitividad de los estados frente a las realidades económicas mundiales. Y siendo esto así, en Colombia, obviamente y a costa, desgraciadamente, vuelvo y reitero, de los trabajadores, pues se creó la Ley 50 en 1990, eso fue en el año el 28 de diciembre, y posteriormente reformadas y digamos que reafirmadas esas medidas a través de la Ley 789 de 2002. Entre las reformas que se hicieron en esa época, pues estaba precisamente determinar que aquellas personas, porque así estaba la legislación, que tenían más de 10 años y les era terminado su contrato de trabajo de manera injusta, tenían derecho, además de una indemnización, tenían derecho al reintegro. Pero como consecuencia de esta ley, pues el reintegro desapareció. Ya hoy conforme a los lineamientos modernos y actuales, pues la posibilidad judicial de lograr el reintegro ya no existe. Ya no existe. Solamente hoy en día en los estrados judiciales cuando se intenta demandar un reintegro hay que tener en cuenta para efectos del fallo respectivo, analizar si ese trabajador le es o no aplicable norma anterior a la ley 50 del 90, porque a partir de la ley 50 del 90, bien es sabido por ustedes, pues desapareció la posibilidad del reintegro. Y fíjense la filosofía que se optó en ese momento. Se habló de acabar el reintegro porque más o menos por ahí, por esa época en que surgió la ley, el Instituto de Seguros Sociales, hoy ya liquidado, pues asumía el tema de las pensiones. O sea, a los trabajadores se les descontaba un porcentaje del salario y los empleadores pagaban un porcentaje y tenían derecho a la pensión, pero ya frente a una entidad, el Instituto de Seguros Sociales, porque hasta ese momento, pues los que estaban obligados a pagar la pensión pues eran los empleadores, los patronos que le llamaban antes. Pero a raíz de la ley 50 se pensó, si ya el Instituto de Seguro Social existe
y reincorpora la obligación de responder las pensiones y se la quita a los empleadores, pues no se justifica el tema del reintegro. Con ese argumento, que no es fuerte, en mi concepto fue un argumento muy débil, muy fútil, muy deslenable, inclusive yo, injusto contra los trabajadores de esa época, pues abolieron la posibilidad del reintegro. Ahora, también tratando de eso, tenemos en cuenta que a través de la ley 50 del 90 también se habló de la modificación de los contratos de trabajo. Antes de la ley 50 del 90, acordémonos, no podían existir contratos de trabajo menores a un año. Y conforme a la ley 50 del 90, se estableció contratos de trabajo menores a un año, para efectos de flexibilizar la contratación y dizque para que entonces los empleadores pudieran en un momento dado tener mayores posibilidades judiciales de dar por terminado un contrato de trabajo. Eso era así, porque frente a un contrato a término indefinido, la ley establecía unas causales para dar por terminado el contrato de trabajo, acuérdense de eso. Y solamente y en aplicación de esas causales, un empleador podía dar por terminado el contrato de trabajo válidamente, legalmente. Entonces los empleadores no podían digamos, argumentar la terminación del contrato o el objeto del contrato para terminar el contrato. Entonces, con la ley 50 del 90 se creó la posibilidad de que las empresas pues empezaran a contratar a término fijo inferior a un año, con la posibilidad, sí, por supuesto, de la prórroga, ¿no? Se consagró, acuérdense ustedes, como ya lo estudiaron, como después de 3 prórrogas ya el contrato se vuelve un contrato a término fijo, sigue siendo contrato a término fijo, pero de un año. Esto dio la posibilidad a que los empleadores pues empezaran a contratar trabajadores por 3 meses, por 4 meses, y de acuerdo a las circunstancias de la empresa pues daban continuidad al contrato o no. Entonces fue una manera de flexibilizar, entre comillas, según el entendido en esa época, de lograr que las empresas dieran empleo. Pero esto obviamente no dio los resultados que en últimas pues se pretendía. Ahora, también esa ley 50 y 90, y como aspecto importante, acordémonos, eliminó o digamos reguló diferente el tema de las cesantías, en cuanto a que reformó el sistema tradicional retroactivo de cesantías y se cambió al sistema que tenemos actualmente, que es el denominado sistema anualizado, ¿no? Acuérdense que antes de la ley 50 del 90, y si usted no se había acogido como trabajador a esa ley, pues sencillamente al momento de liquidar el contrato de trabajo, si el trabajador dejaba de prestar sus servicios, las cesantías se liquidaban conforme al último salario, teniendo en cuenta el último salario devengado por el trabajo, pero retroactivamente años atrás. Es decir, si un trabajador llevaba 15 años laborando, pues la liquidación de cesantías era teniendo en cuenta el salario al momento de terminar el contrato de trabajo y de manera retroactiva, y de ahí para atrás. Pues obviamente las liquidaciones salían muy grandes, muy perjudiciales para los empleadores, por supuesto que sí. Entonces se creó el sistema anualizado, en donde obliga, como lo saben ustedes muy bien, a que el empleador cada año, por el mes de febrero, pues debe liquidar el porcentaje que le corresponde por cesantías al trabajador. Y al momento de liquidar el contrato, pues se tienen las cesantías ya consignadas en un fondo y simplemente reclamar esas cesantías de fondo, a menos que no se haya generado el derecho. Entonces tenemos en cuenta cómo esa flexibilidad pues ha ido cambiando año por año, y cómo a través de la historia patria, a través y principalmente de esta ley 50 del 90, pues se generó detrimento en los derechos, realmente en los derechos de los trabajadores en este país. Pero en contraposición a esa posición y esa tendencia legislativa, como nos dice aquí el escrito, esa tendencia legislativa a ser más flexible el derecho del trabajo, surgen a la par las sentencias de la Corte Constitucional que han venido protegiendo esos derechos fundamentales y tratando de reintegrar en algunos aspectos la posibilidad de que las garantías laborales se cumplan y que no por una norma se deteriore esa posibilidad de que el trabajador mejore sus condiciones laborales. Basado en la Corte Constitucional, obviamente en principios fundamentales como son la igualdad, la solidaridad y la dignidad humana, la dignidad humana. Este fenómeno reiterativo, muy reiterativo en materia laboral con la Corte Constitucional,
pues es lo que se le se le ha llamado hoy en día y se ha denominado la constitucionalización del derecho del trabajo, que consiste básicamente en eso, en aplicar la Constitución a casos particulares por encima inclusive de las normas que el Código Sustantivo del Trabajo establezca. Y eso está bien, eso es una tendencia. Ahí el nombre de nuestra clase, reitero. La tendencia es a esa constitucionalización del derecho. Algunos critican ese aspecto porque llegan a afirmar que teniendo esa actitud la Corte Constitucional en ciertos aspectos está de manera tácita derogando normas y creando leyes. Cuestión que no es así, por supuesto. Pero digamos los críticos de esa intromisión, entre comillas, de la Corte Constitucional, pues está permitiendo que los trabajadores hoy en día protejan mejor sus derechos laborales. Digamos que esto, la Corte Constitucional se ha basado básicamente, entre otros artículos, en el artículo 25 y 30 y 53 de la Carta Política. Acordémonos que hizo el artículo 25 de la Constitución Nacional. El artículo 25 de la Constitución Nacional dice lo siguiente: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Por supuesto que este artículo es uno de los artículos más importantes, considero yo, de la Constitución Nacional, en el entendido de que a través de él precisamente se consagra el derecho al trabajo y se le da un pie fundamental al trabajo como principio fundamental y el sostén de todo un Estado. Porque al fin y al cabo, como lo he reiterado en clases anteriores, el trabajo es la forma en que un país logra su riqueza, es a través del trabajo. La prosperidad de un país depende del trabajo y por lo tanto merece la protección, por supuesto, que consagra el artículo 25. Y el artículo 53, que ya se lo mencionaba en clases anteriores, consagra esa obligación, no es una facultad, la obligación del Congreso de la República de crear el Estatuto del Trabajo. Recordemos, dice ese artículo 53, el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. Es una orden. La norma, reitero, no dice deberá o podrá, expedirá el Estatuto del Trabajo. Estatuto de Trabajo que, imagínense, Constitución de 1991 y todavía el Congreso no ha expedido ese Estatuto del Trabajo. Porque obviamente eso implica el cumplimiento por parte de nuestro país de una serie de tratados internacionales y convenios que no están en este momento los líderes de nuestro país, los congresistas, desde la presidencia de la República, y no solamente de este mandato, de presidentes de años anteriores también, de no entrar a proteger en indebida forma los intereses de los trabajadores. Por eso la Corte Constitucional, siempre por lo menos desde el punto de vista jurídico, se ha basado en esas normas, 25 y 53 de la Carta Política. Conforme a esos planteamientos, tenemos entonces que, a pesar de que se ha protegido ese derecho al trabajo y se ha tenido como fuente la Constitución Nacional para efectos de la estabilidad laboral reforzada y para efectos de la flexibilidad, la ley y la Corte Constitucional, a través de sus variadas sentencias e innumerables sentencias, ha establecido que sí es cierto que se debe en un momento dado permitir la flexibilidad, pero siempre y cuando no se respeten algunos fueros especiales. Entonces digamos que la Corte Constitucional en los últimos años ha esforzado en esa protección de derechos fundamentales, pero básicamente la ha dirigido a la protección de algunos fueros especiales para efectos de desarrollar y realzar el principio de la estabilidad laboral, pero desde el punto de vista reforzado. Por eso vemos sentencias frente al tema del fuero de maternidad, o sea, la protección de una mujer en estado de embarazo, de proteger personas en estado de debilidad manifiesta, ya sea por incapacidad, por discapacidad u otras situaciones, y por supuesto la de los trabajadores sindicalizados a través de la protección de fueros sindicales o circunstanciales.
No olvidemos que los fueros sindicales se predican de aquellas personas que pertenecen a la junta directiva, son fundadores de un sindicato por norma general, y el fuero circunstancial hace referencia a cuando ya se inician las negociaciones colectivas de los trabajadores de una empresa a través de un sindicato con la empresa, pues no pueden ser despedidos porque tienen un fuero circunstancial. Acordémonos de esos conceptos. Y el tema del estado de embarazo de la mujer, que la Corte, a ciencia, digamos que pues, su labor ha sido muy loable, ¿no? Porque a través de una sentencia llegó a proteger el estado de embarazo, independientemente, como ustedes bien lo saben, si el patrón lo conocía o no conocía esa calidad de embarazo, ¿no? Cuestión que últimamente, pues, a raíz de una SU, de otra SU, protegió esa posibilidad, ¿no? De que era necesario, y que es lo que hoy en día la tendencia es esa. Eso fue retardatario, digámoslo así. En ese sentido, la Corte Constitucional echó un paso atrás en vez de un paso adelante. Fue regresiva, no progresiva. Cuando inicialmente protegía a la mujer en estado de embarazo en cualquier instancia y con cualquier tipo de contrato, hoy en día, en la última SU, desafortunadamente pienso yo, es necesario demostrar que el empleador conocía el estado de embarazo de la mujer para efectos de aplicarle, pues, la protección, la estabilidad laboral reforzada. Y en cuanto a los fueros sindicales, pues también eso ha sido muy trillado en la Corte Constitucional, y ha habido sentencias inclusive y SU muy diferenciales, muy diferentes, entre otras hasta a veces hasta contradictorias. De pronto, el último caso que yo les mencionaba también en la clase pasadas, el caso de Avianca, ¿no? Donde mayoritariamente la Corte Constitucional estableció que en el caso de Avianca, pues era un servicio público esencial, que por lo tanto declaró la ilegalidad de la huelga de los pilotos, ¿no? Acuérdense ustedes de eso. Y posteriormente ya ha habido sentencias de tutela de la misma Corte Constitucional, donde ha establecido que ellos no tenían esa calidad de prestar un servicio público esencial. Entonces ahí todavía hay una discusión, no ha habido uniformidad de criterios. La Corte Suprema de Justicia pues tiene planteado obviamente la posición mayoritaria de que es un servicio esencial. Claro está, les recuerdo, hay dos salvamentos de voto de un magistrado y una magistrada, donde claramente indican ellos en esos salvamentos de votos que no es un servicio esencial el público el que Avianca prestaba. Pero bueno, esa es una discusión que todavía está en veremos. Por otro lado, podemos entonces concluir frente a esta flexibilidad que realmente el trabajo sí es una actividad principalísima que debe ser protegido por el derecho general de un país, que existe la flexibilidad, pero que en el caso de nuestro país, pues esa flexibilidad ha ido realmente perjudicando a nuestros trabajadores. Sobre este tema de la flexibilización, entonces desde ya yo quiero que hagamos una tareita, hagamos un pequeño trabajo que responda a esta pregunta. Con ocasión de la emergencia sanitaria, la actual que vivimos, ¿qué medidas de protección al empleo ha tomado el Ministerio del Trabajo? Entonces, este trabajo máximo me lo mandan por escrito, me lo mandan al correo. Ustedes ya saben cuál es mi correo, más adelante les suministraré de nuevo la dirección, donde ustedes me van a hacer un escrito de 3 páginas. Va a ser nuestro primer trabajo de este segundo corte. Hacer ustedes una reflexión, una investigación de cuáles son aquellas medidas de protección al empleo que ha tomado el Ministerio del Trabajo en relación a la emergencia sanitaria, es decir, ahorita al coronavirus, ¿no? Entonces, por favor, eso investiguenlo. Hay bastante literatura sobre eso. Pueden inclusive entrar a la página del Ministerio del Trabajo y seguramente encontrarán algunos elementos que les puedan ayudar a ustedes. Entonces, por escrito, me lo envían al correo, por computador, el trabajito, y máximo 3 páginas. Esa sería nuestra primera nota. Entonces, sobre el tema de la flexibilización del derecho, como tendencia actual, está muy bien ya
atendido por ustedes de que realmente existe y todos los países en momentos de crisis y más el que estamos ahorita, pues estamos pensando precisamente qué normas, qué flexibilidad se le puede dar para efectos de que se respeten los derechos. Actualmente es una emergencia, la que estamos viviendo es excepcional y ustedes seguramente en las lecturas que hacen de los informes que ustedes obtienen de prensa o radio, por ahí tal vez ustedes han escuchado el tema del señor de Arturo Calle, el dueño del almacén, ¿no? Arturo Calle, que sin más estableció que los trabajadores de la empresa de él se iban todos a su casa a proteger su salud y que iban a seguir recibiendo su salario. Por, no me acuerdo si son 2 meses o 3 meses realmente, no me acuerdo. Pero digamos que esas son actitudes muy buenas, que conllevan no solamente paz y bienestar a los trabajadores, sino desarrollo de un país. Esas actitudes son las que tiene que tomar. Ahora, el gobierno está en mora, según algunos, de tomar algunas medidas que, digamos, impliquen ayuda a muchas situaciones de trabajadores, porque realmente es preocupante, se está observando, por lo menos al día de hoy, que muchas empresas en este momento están despidiendo a los trabajadores y si no los despiden, les están suspendiendo el trabajo y les dicen, pero sin pagar salario. Entonces, esa situación sí esa sí es una, además de la emergencia sanitaria, es una emergencia social muy tremenda que puede traer consecuencias muy graves para nuestro país. A continuación, entonces, vemos el tema de muy bien, entonces veamos a continuación el tema de lo que la ley denomina mecanismos alternativos de solución de conflictos, famosos MACs, que son medios que la ley estableció, como ustedes bien recuerdan, para efectos de solucionar conflictos y descongestionar la justicia. El tema de la descongestión no solamente tiene que ver o trata en los eventos en donde el gobierno, a través del Consejo Superior de la Judicatura, dicte normas para la creación, por ejemplo, de más juzgados o el nombramiento de más magistrados para efectos de descongestionar la justicia, que por supuesto son normas muy importantes y esenciales y muy necesarias en muchos de los casos, como hemos visto en el caso de Bogotá, ¿no? Del caso de la cantidad o el número de juzgados laborales es muy inferior a las necesidades de la capital. Para que tengan una idea de esa situación, les cuento y les informo, allá en el año 2005, el Consejo Superior de la Judicatura contrató un estudio para establecer cuántos juzgados se necesitaba Bogotá para que la justicia laboral por lo menos fuera rápida, eficiente. Fruto de ese resultado en esa época, 2005, miren, pónganle cuidado, 2005, dijo el Consejo Superior de la Judicatura que se necesitaban unos 80 juzgados aproximadamente. Y después de tantos años, 2005 a la fecha de hoy, 2020, pues solamente tenemos 30 y algo, 38, 39 si no mal recuerdo, no más. Y sí aumentando la demanda de justicia, pero la oferta de justicia es poco. Entonces, digamos, sin demeritar que realmente el nombramiento de más juzgados, o la creación de más juzgados, y el nombramiento de más magistrados, de más puestos, también ayuda a la descongestión. También es cierto que el tema de la conciliación, de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, se han convertido en unos mecanismos muy importantes para descongestionar. Acuérdense ustedes tal vez cuando vieron procesal laboral, algunos de ustedes conmigo, que yo les mencionaba la diferencia entre el agotamiento de la reclamación administrativa y el requisito de procedibilidad, dos conceptos muy diferentes. En esa época, recuerden cómo se mencionaba el tema de la conciliación como requisito de procedibilidad en materia, por ejemplo, de familia y civil, ¿no? Que quieren decir palabras más, palabras menos, no otra cosa que si usted desea demandar por alimentos, debe iniciar primero o intentar primero una conciliación, para efectos de que los juzgados no se llenen de expedientes, de procesos,
y eso descongestiona, y eso está muy bien, y es un medio muy importante para descongestionar. Y en que en materia laboral pues no existe desafortunadamente, y algún día debería volver a intentarse esa reforma en ese sentido, de que existiera la posibilidad, como requisito de posibilidad, de intentar la conciliación también en materia laboral de manera obligatoria. Debería existir. Eso descongestionaría un poco los juzgados y haría menos necesario la utilización de mecanismos para la solución de conflictos, unos medios alternativos, pero como esa no es la realidad, pues digamos que esa institución jurídica pues es muy importante hoy en día. Y acordémonos que frente a los medios alternativos de solución de conflictos, se trata de medios o de autocompositivos o heterocompositivos. Los medios autocompositivos son los siguientes. Acuérdense, la mediación, la negociación, la transacción y por supuesto la conciliación. O sea, la conciliación y la transacción vienen a ser unos medios autocompositivos. Y los otros medios, los heterocompositivos, podemos encontrar ahí la amigable composición y el arbitramiento, ¿no? Que se realiza a través de los tribunales de arbitramiento, y acordémonos que esos tribunales de arbitramiento, cuando resuelven un conflicto, en vez de sentencias se les llama laudos arbitrales. Pero digamos que para los efectos recordatorios de esta clase, pues solamente vamos a entrar a analizar, digamos, los mecanismos alternativos de compositivos, autocompositivos, y vamos a mirar un estudio muy por encima, un recorderis, porque yo sé que muchos de ustedes ya ese tema lo han tratado y lo han manejado y seguramente lo manejan, entre la transacción y la conciliación. Veamos entonces ese aspecto. La conciliación y la transacción en el derecho laboral. La transacción en materia laboral, recordemos que básicamente en el Código Sustantivo del Trabajo no existe, no está regulado, no está reglamentado. Por allá en el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, lo único que menciona es lo que ustedes miran ahí en la diapositiva, que es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles. O sea, la ley hace una mención, la ley laboral hace una mención a la transacción, pero no la reglamenta, no la define, porque realmente es una figura más que todo civil que se le aplica en materia laboral. Veamos ese aspecto. La contratación, el contrato de transacción en materia del trabajo. En materia del trabajo, vuelvo y lo reitero, no ha tenido un desarrollo, no ha tenido una reglamentación, pero sí ha gozado el contrato, la transacción de una aplicación en el derecho privado, en donde más se utiliza esta figura jurídica, porque tienen algunas diferencias. La transacción, aunque tiene los mismos efectos al final, como lo vamos a ver, de todas maneras la transacción tiene algunos aspectos diferenciales. En el caso en cuanto a la letra jurídica, decíamos, la transacción es civil. Como en la laboral estamos frente a un acto jurídico. O sea, tanto en materia laboral como en materia civil, la transacción la podemos denominar como un acto jurídico por el cual se está extinguiendo una obligación presente e incluso se puede precaver una futura. Y en cuanto a los efectos, pues ambos figuras, tanto la transacción como la conciliación en materia laboral, pues tienen unos efectos de hacer tránsito a cosa juzgada y pueden llegar esas actas de conciliación que se realicen a prestar mérito ejecutivo si las partes lo acuerdan así. Es decir, cuando en un proceso laboral, por ejemplo, con base en el artículo 77, que ustedes ya bien lo conocen del Código de Procedimiento Laboral